Bueno, profe, buen día. Espero se encuentre muy bien. Eh, Primeramente me presento. Mi nombre es Johnny Ramos. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la institución universitaria Antonio José Camacho. En esta oportunidad tengo el placer de compartirles a ustedes un mapa conceptual en el que vamos a tener cuatro momentos. El primer momento vamos a analizar un poco lo que habla un texto denominado Políticas Públicas del Deporte, la Recreación y la Actividad Física en Colombia. Luego vamos a hablar acerca de los sectores económicos y cómo están relacionados estos con el deporte. Después vamos a hablar del texto del arte de la guerra de Sun Tzu. Y finalmente vamos a hacer una reflexión crítica acerca de si todo esto que está plasmado en el papel lo estamos evidenciando en el deporte en nuestro país. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar el texto, como les dije al inicio pues, de esta exposición. Y eh, Colombia ha tenido un crecimiento, digamos, sustancial desde su origen hasta la fecha. Eh, Hemos podido evidenciar cómo ha evolucionado favorablemente, positivamente el deporte eh, y ha tenido un crecimiento muy importante. En 1991 hasta 2002, el deporte en Colombia estaba adscrito al Ministerio de Educación. Es decir, era un vehículo, digamos, que en la educación se tomaba para potenciar muchas cosas, eh, que apoyaba mucho el tema de la educación, pero no, todavía en ese momento no tenía como la autonomía, digamos, para ejercer, digamos, todos los lineamientos que el deporte pues amerita. 2011 ya no hizo más parte del Ministerio de Educación, pasó a ser parte del Ministerio de Cultura y allí se le empezó a dar, digamos, un valor un poco más social al deporte. Entonces se apoyó muchos eh, de 2012 a 2018 el deporte se convierte en un departamento a través de Coldeportes la autonomía para tomar decisiones y para trabajar específicamente en el área deportiva, obviamente teniendo en cuenta y digamos teniendo objetivos muy claros respecto a que el deporte es un derecho para todos y que necesitaba promover el uso del tiempo libre, la recreación, el bienestar de la salud. Del deporte a través de los en, en el periodo de gobierno de 1990 al 94 se potenció el sistema educativo a través del apoyo que el deporte le daba a, a- a la educación. En ese momento era lo que hablamos ahora, que hacía parte del Ministerio de Educación, entonces el deporte entró a darle mucha fuerza al tema de la educación, ¿no? Luego, en el periodo de 1994-1998, en este se dio un paso muy grande en el deporte. Aquí eh, ya salió la ley 181 de 1995, en el que el deporte tomó una relevancia muy grande en nuestro país. Y bueno, empezó a ganar ya entre 1998 y el 2002. eh, Coldeporte se transforma en una institución técnica de investigación y asesoría de materia deportiva. Vemos que vamos un paso. Luego de 2002 del 2002 al 2006 se dio una inversión muy importante en cuanto a la infraestructura deportiva y a la gestión de calidad del Sistema Nacional del Deporte. Ahí se empezaron ya a evaluar muchas cosas y se empezó a generar inversiones pues, al deporte. Entre 2010 y 2014 también ya se empezó a ver que el deporte es una gran herramienta de inclusión
y empezó a vincularse personas en condición de discapacidad. También se le dio la gran importancia que el deporte tiene para el bienestar de la salud y también el gran, digamos, eh, elemento que el deporte aporta para resolver todos los problemas sociales. 2014 a 2018, eh, en el deporte también se incluye el tema de la primera infancia, todo el tema de la convivencia. Coldeporte se transformó en ese momento en un departamento adulto, como él, la importancia que tiene. Este. Luego este texto nos expone algunos conceptos que debemos tener en cuenta. Deporte, la recreación, la educación física, y el uso. Entonces, el deporte es definido como una conducta humana de actitud lúdica y de afán competitivo, ¿cierto? Que no solamente se enfoca en el ejercicio, digamos, del cuerpo, sino también de la mente, y que tiene como objetivo generar valores. Es ese tiempo, digamos, que no tiene una responsabilidad específica y que lleva al bienestar general. Cuando la cultura, sabemos, son valores creados y aprovechados eh, en la práctica sociohistórica para el perfeccionamiento de las personas miembro de una sociedad. La educación física digamos, es definida como una actividad social que produce el desarrollo integral de la persona y la recreación es una experiencia de socialización. Sectores de sectores, sectores, sector secundario hasta el quinario. Eh, o sea que es un sector, el deporte es un sector que genera eh, mucho movimiento en cuanto a la economía, para, digamos, el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Qué permite estos sectores de la economía? Desarrollo económico, producción eficaz y empleo. Y en esto el deporte está ganando también muchos adeptos, ¿no? Eh, del arte de la guerra es una gran herramienta para todos aquellos que pretenden tener una organización empresarial, quieren tener un emprendimiento o que ya la tienen, porque nos expone a través de una analogía que hace entre las guerras militares y las organizaciones empresariales. Todos los que debemos tener para tener una organización empresarial. Propone que debemos tener una visión, una estrategia a la hora de tener una organización empresarial. Debemos tener una planificación y debemos hacer evaluaciones constantes de lo que estamos ofreciendo, de los servicios. Hay que tener en cuenta, digamos, planeación, 5 elementos para evaluarla, que es el clima laboral, el carácter, la estructura, el liderazgo y la información que nuestra organización empresarial está dando. Como principios fundamentales debemos tener en cuenta que debemos competir, digamos, con otras empresas, con otras organizaciones, y para ser una empresa competente debemos tener en cuenta
saber cuándo lanzar una ofensiva, asignar recursos, el buen manejo de esos recursos es muy importante, planificar un esfuerzo conjunto, saber que necesitamos de un equipo de trabajo que nos permita desarrollar nuestra idea de negocio, aprovechar las oportunidades, saber cuál es ese momento oportuno de lanzar el producto, digamos, hacer la publicidad, centralizar también algo sumamente importante. Dentro de la estrategia, digamos que cuenta varios aspectos. Que el análisis que nosotros hagamos del entorno y del contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo como empresa, ¿no? Entonces, analizar cuáles son nuestras amenazas, nuestras oportunidades, las fortalezas y debilidades de nosotros y también, digamos, de las otras organizaciones para poder entonces empezar a pensarnos en ideas que puedan darnos ventajas sobre las demás organizaciones. También la estrategia nos permite determinar o asignar un líder que sea un líder que permita generar un buen ambiente de trabajo y que pueda llevar a la organización a, a- al punto o al éxito que tenemos. El uso de la energía, el trabajo en equipo, la innovación, coordinar el impulso y el tiempo, posibilidad de cobertura, flexibilidad. Todo esto debemos tenerlo en cuenta porque nos permitirá también eh, y digamos que tener en cuenta los aliados es algo sumamente importante en cuanto a la organización, de que solo no podemos desarrollar em, estas ideas de negocio, sino que tenemos que tener alianzas que nos permitan seguir creciendo y em, cada vez ganar más posicionamiento en el área o en el sector que nosotros estamos ejerciendo, sea el sector deporte o sector educación. Quiero entonces, ya exponiendo esto, que hagamos un análisis y una reflexión referente a lo que estamos viendo en el deporte en nuestro país. Creo que, es- em, eh, o personalmente, creo que en el papel, digamos que los referentes son muy buenos, son ambiciosos, se exponen cosas muy positivas, pero a la hora de ver la realidad de nuestro país, creo que aún falta mucho por implementar. O sea, está en el papel, pero a la hora de ejecutar no se está ejecutando del todo. No estoy diciendo que no se esté haciendo nada, pero sí falta mucho por implementar. Por ejemplo, vemos que las clases de educación física en el colegio todavía son clases que no se les da la importancia que deben tener. eh, Simplemente son a veces 2 horas a las semanales de clase por grupo. eh, Se torna todavía como que, bueno, es educación física, entonces vayan a jugar, vayan a desestresarse, pero no se le da realmente la importancia y la relevancia que la educación física tiene en el sector de la educación. En el sector o digamos en el área del deporte, para todos, todavía vemos que aunque se ha avanzado en temas de inclusión, vemos que a veces el deporte, sobre todo el deporte de alta competencia, es excluyente porque no se le da la posibilidad a todos, simplemente a los que tienen la habilidad, tienen la posibilidad de competir, entonces son aquellos que tienen ese privilegio de conocer otras culturas, de viajar a competencias y demás, pero de pronto aquellos que no tienen la habilidad, se les, digamos, no tienen esa posibilidad de, de conocer o de practicar o acceder a la práctica deportiva. Entonces, vemos que el deporte es para algunos pocos, ¿no? Y eso es lo que necesitamos transformar. Vemos, por ejemplo, en nuestra ciudad que tenemos escenarios deportivos preciosos, muy buenos, pero que solamente tienen acceso a algunos. O sea, uno ve cada uno de los estadios que hay de las diferentes disciplinas deportivas y digamos que el público en general no puede acceder a esto. Y creo que ahí estamos fallando porque deberían existir programas
que le permitan a la sociedad acceder a la práctica deportiva y acceder a estos escenarios deportivos. Entonces, por eso, digamos que quería mirar un poco acerca de cómo está esa realidad de nuestro deporte, que reflexionemos de una manera crítica en lo que está sucediendo y que esto nos impulse y nos motive a seguir trabajando, a seguir trabajando en políticas públicas que nos permita conseguir realmente ese propósito de que el deporte sea eh, un derecho para todas las personas. Con eso termino. Muchísimas gracias. Em, Espero que haya quedado muy claro este tema y que les haya dejado un poquito esa inquietud de, de- de que aún nos falta mucho, de que se ha recorrido y se ha avanzado en muchas cosas, pero que todavía hay muchas cosas por implementar y que debemos seguir trabajando para que el deporte sea reconocido como esa herramienta poderosa, ese vehículo que puede generar esa sociabilización entre la comunidad y también generar también salud y generar un desarrollo integral del ser humano.